Aerodinámica. 53ª sesión. Resistencia al avance del avión. Para calcular la resistencia al avance, normalmente se ocupa esta ecuación, donde tendremos que la resistencia al avance del avión, que está en función del ángulo de ataque, es igual a la resistencia al avance parásita del avión, más el factor de resistencia al avance inducida por el coeficiente de levantamiento elevado al cuadrado, y el cual está en función también del ángulo de ataque. En esta imagen, donde tenemos un avión, vemos que va a existir la resistencia al avance del ala, la resistencia al avance del fuselaje y algunos otros elementos, la resistencia al avance del empenaje horizontal y la resistencia al avance del empenaje vertical. El hecho de que estemos trabajando con las superficies ala y empenaje horizontal sobre todo, también se aplica al empenaje vertical, pero no va a aplicar en este sentido. Tenemos que considerar la resistencia al avance de los perfiles de estas superficies. Entonces, en realidad, el coeficiente de resistencia al avance de la aeronave va a estar en función del coeficiente de resistencia al avance parásito más el coeficiente de resistencia al avance de los perfiles, el cual está en función del ángulo de ataque, más el factor de resistencia al avance inducida, que multiplica el coeficiente de levantamiento de la aeronave elevado al cuadrado, y el cual está en función del ángulo de ataque. Cuando trabajamos con una ala, el factor de resistencia al avance inducida simplemente se calcula como 1 entre pi por el alargamiento del ala por el factor de Oswald de esta ala. El factor de Oswald para toda la aeronave completa lo vamos a calcular como 1 entre pi por el alargamiento por el factor KD por el coeficiente de resistencia al avance parásito más 1 sobre 0.99 por el factor SD. El factor SD se va a calcular a partir de esta ecuación, la cual está en función de la relación de ancho del fuselaje sobre la envergadura. Aquí tenemos ancho del fuselaje sobre la envergadura elevado a la 1, ancho del fuselaje sobre la envergadura elevado al cuadrado y ancho del fuselaje sobre la envergadura elevado al cubo. Asimismo, el factor KD va a estar en función del flechado a un cuarto de cuerda. En esta ecuación, el flechado del cuarto de cuerda, como se les ha dicho anteriormente, al no estar dentro de un argumento trigonométrico, se usará en radianes. Para determinar el coeficiente de resistencia al avance de los perfiles, tendremos que sumar el coeficiente de resistencia al avance del perfil del ala más el coeficiente de resistencia al avance del perfil del empenaje horizontal, pero este debe ser multiplicado por la relación de superficies y por el efecto de la pérdida de energía en presión dinámica, la cual ya vimos cómo cuantificar hace algunas clases. La resistencia al avance se puede subdividir en resistencia al avance parásita, la cual estaremos mostrando algunas de sus causas en este nivel de esta tabla, y puede ser debida al esfuerzo de corte, que tendríamos aquí sus causas, y sería básicamente la más común, que sería la fricción de piel, y la resistencia al avance por suciedad. Normalmente una superficie limpia, nada más estaríamos trabajando con la fricción de piel, pero la resistencia al avance por suciedad se va a incrementar debido al hecho de que se tenga partículas de polvo, lodo o cualquier otro partícula que se encuentre dentro de la piel del perfil o del fuselaje de la aeronave. Ahora, también tenemos la resistencia al avance debida por fuerzas de presión, y esta va a tener 3 causas, por eso aquí hay 3 columnas. La primera causa sería la separación del flujo, y entonces tendremos la resistencia al avance parásita debido a la separación viscosa. Ahora,
tenemos la resistencia al avance por interferencia, que es una mezcla entre la resistencia al avance debida al esfuerzo de corte y la resistencia al avance debida a la separación o fuerza de presión. Asimismo, también tenemos la resistencia al avance del perfil, que también es una combinación de estas dos causas. Luego, entre las fuerzas de presión, tenemos a la onda de choque. Esta solo se va a presentar a altas velocidades, digamos superiores a Mach 0.7. Y tendremos entonces la resistencia al avance por onda de choque. También esto nos va a llevar, más que permitir, a cuantificar una resistencia al avance, la que se produce por la separación inducida por la onda de choque, y que sería el incremento, y que implica un incremento en la resistencia al avance. Obviamente, al presentarse la onda de choque, esto va a producir también que sea una causa de separación del flujo sobre el perfil. Ahora, el otro tipo de resistencia al avance es la resistencia al avance inducida. En cuanto al esfuerzo de corte, se le conoce como efecto de la supervelocidad sobre la fricción de piel. Y en cuanto a la separación, se le conoce como efecto de la supervelocidad sobre la resistencia al avance del perfil. En cuanto a la resistencia al avance parásita y la inducida, hay una combinación que sería la resistencia al avance por combadura. Entre más combado es un perfil, mayor resistencia al avance va a tener. Dentro de las tres causas de fuerza de presión, tenemos a la circulación, y esta no tiene efecto en cuanto a la resistencia al avance parásita, pero se refleja como resistencia al avance debida al levantamiento. Asimismo, la resistencia al avance por equilibrio. La primera sería la más común y es la que cuantificamos como el cuadrado del coeficiente de levantamiento. En el caso de la resistencia al avance por equilibrio es algo similar, pero esto se produce cuando se flexionan las superficies de control para mantener en equilibrio a la aeronave. Normalmente, pensemos en el empenaje horizontal o en el empenaje vertical. Cuando la superficie no se flexiona, solo tenemos la resistencia al avance que produce el perfil y la resistencia al avance por fricción de piel. Pero si queremos que la aeronave se mantenga en equilibrio, el piloto algunas veces tendrá que flexionar la superficie. Esto va a generar resistencia al avance por equilibrio. Esto puede ser momentáneo, de una condición para hacer un movimiento de la aeronave, o puede, por causas de algún movimiento del centro de gravedad, algún desequilibrio en general, podría causar que se tuviera que volar con el empenaje, con la superficie de control flexionada. Un caso muy típico sería en una aeronave bimotor o multimotor, la pérdida o la descompostura de un motor. Esto causaría o haría que al piloto tenga que flexionar el timón de dirección para poder permitir que la aeronave siga volando en forma recta. Y esto va a generar resistencia al avance por equilibrio. Habría una combinación al nivel de resistencia al avance inducida entre la presión por onda de choque y la circulación, que sería la resistencia al avance de onda debida al levantamiento. Nosotros, en cuanto a la resistencia al avance parásita, estaremos trabajando con o cuantificando estos 5 casos de resistencia al avance. El método de construcción de componente implica resolver esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el coeficiente de resistencia al avance parásito para velocidad subsónica va a ser igual a la sumatoria del producto CF, FF, Q y S wet. El subíndice C implica cada uno de los elementos dentro de la aeronave. Estos elementos dentro de la aeronave son el ala, el empenaje horizontal, el empenaje vertical y obviamente el fuselaje. Entonces será necesario determinar el valor de cada uno de estos para cada una de los componentes de la aeronave.
Una vez que los tengamos, habrá que realizar la multiplicación aquí implícita y cuando ya tengamos el de todos los elementos, realizar la sumatoria y dividirlo entre el valor de la superficie total. Luego habrá que sumar el coeficiente de resistencia al avance de diferentes aspectos, llamado de misceláneos, más el coeficiente de resistencia al avance de fugas y protuberancias. Entiéndase fuga, una fuga de aire, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la aeronave. Eso va a generar una resistencia al avance. Y en aeronaves con ya muchas horas de vuelo, es más probable que se tenga alguna filtración de aire, como digo, hacia adentro o hacia afuera. Ahora, protuberancias podrían ser las mismas basuras que comentábamos hace rato, o algún remache mal puesto, que ya se empieza a botar, etcétera. Estos son las diferentes protuberancias. Como ya habíamos visto previamente, el coeficiente de fricción para condición laminar lo calculamos como 1.328 sobre la raíz cuadrada del número de Reynolds. En el caso de la capa límite turbulenta, este va a depender del número de Reynolds y del número de Mach. De acuerdo al anterior, entonces el coeficiente de fricción para alas y empenajes lo estaremos determinando con esta ecuación, donde este valor se obtiene al resolver esta ecuación para alas y para fuselaje, para alas y para empenajes. Para fuselaje, como dice aquí, solo utilizamos esta ecuación. Ahora es importante recordarles que el número de Reynolds para alas y empenajes se obtiene a partir de la cuerda aerodinámica media de la superficie, y en el caso del fuselaje, el número de Reynolds se obtiene a partir del largo del fuselaje. Entonces, esta ecuación la estaremos utilizando cuando trabajemos con alas, empenajes, puntales o soportes que tienen una relación o que son parecidos a un perfil. Y lo que nos encontramos en esta ecuación es esta relación X sobre C, que nos indica la posición del espesor máximo. Esta M es una M de maximum o máximo, y entonces nos indica la posición del espesor máximo. Y T sobre C nos indica el valor del espesor máximo. Por ejemplo, recuerden que los perfiles NACA de 4 dígitos, 2415. Un perfil NACA 2415, como ya dijimos, su espesor máximo se encuentra al 30%. Y la relación de espesor sería de 15%. Aquí tendríamos 0.15 y aquí sería 0.3. Luego tenemos el número de Mach y el flechado para la posición de espesor máximo. Entonces aquí será necesario conocer el valor del flechado al 30% de la cuerda. Obviamente este lo pueden calcular utilizando la ecuación general que relaciona flechados. En el caso del fuselaje y cabinas uniformes, el factor de forma lo calculamos con esta ecuación, la cual depende de un valor F minúscula. En el caso de las barquillas y almacenajes externos, el factor de forma lo calculamos con esta ecuación. Entonces, el valor de F va a ser, en forma sencilla, el largo del fuselaje o el largo de la barquilla dividida entre el diámetro respectivo. O lo podemos considerar si el fuselaje tiene una forma muy cambiante, como el largo del fuselaje dividido entre la raíz cuadrada de 4pi
por el área de sección máxima. Por ejemplo, en la aeronave que tenemos en fondo, el área de sección máxima probablemente sería esta de aquí, y tendríamos que determinar el área de sección máxima, y esto nos permitiría encontrar el valor F. En relación a estos valores, al factor de interferencia Q, no hay ninguna fórmula, simplemente estaremos utilizando estos valores, y nos dice aquí que, por ejemplo, para alas que no cuentan con redondeado, el valor puede ir de 1.1 a 1.4. Sin embargo, si el ala cuenta con redondeo, el valor puede ser tan bajo como 1.03, igual que en el caso de los empenajes. Si una aeronave tiene un desvanecimiento en la parte trasera, tomamos de vuelta como ejemplo esta aeronave, y un desvanecimiento con respecto al horizontal que es superior a 12 grados, entonces esto va a causar resistencia al avance. Para cuantificar esa resistencia al avance, vamos a utilizar esta ecuación, en donde U estaría cuantificando ese ángulo medido en radianes. Y esta obviamente sería el área de sección máxima, que estaríamos considerando el área de sección máxima del fuselaje. Como nos dice aquí, nosotros debemos, para determinar el área de sección máxima de un tren de aterrizaje, nosotros debemos establecer el área de sección transversal de los componentes y multiplicarla por los valores que aquí se presentan. En esta tabla tenemos varias combinaciones de valores. Básicamente, un tren de aterrizaje va a estar formado por la rueda y por la pierna o por el puntal del tren de aterrizaje. Eso es lo que estaríamos cuantificando para el área del tren de aterrizaje. Entonces podemos tener una rueda y llanta de forma regular, una rueda y llanta que están en tándem. Cuando esto se incluye, estaríamos agregando punto 15, es decir, esta sería una sola llanta y su rueda, y esta sería una llanta y una rueda en tándem. Es muy común en aviación usar esta configuración. Ahora, cuando tenemos una llanta y una rueda que tienen una forma uniforme, entonces el valor de la resistencia al avance disminuye, pasa de punto 25 a punto 18. Ahora podemos todavía mejor tener una rueda y una llanta con un carenado, y este valor pasa desde punto 15 hasta punto 13. Estos cuatro primeros casos estamos hablando de la rueda y de la llanta. Ahora estaremos hablando de la pierna del tren. Primero pensamos en ruedas del tren, en las piernas del tren, como serían de los aviones comerciales, en el cual tenemos puntales. Aquí tenemos strut, es puntal, y tenemos un puntal uniforme o de línea de corriente. Esto sería con una forma carenada. Obviamente no aplica a las aeronaves comerciales, porque los puntales de aeronaves comerciales son de este segundo caso, redondeados. Si fueran con forma de línea de corriente, tendrían una relación de espesor. Esa relación de espesor puede ser de un sexto o de un tercio. Y en ese caso, mientras se cumpla esa condición, entonces tendremos que esta relación tendrá 0.05. Pero en el caso de un puntal redondo, entonces el valor es de 0.3. En el caso de un puntal redondo, T sobre C es igual a 1. Ahora, otra forma de pierna del tren de aterrizaje es la del resorte plano. Entonces, si ese fuera el caso, estaríamos considerando este valor para resistencia al avance. Este tipo de pierna causa mucha resistencia al avance por la resistencia al avance por fricción.
y tenemos algunas otras combinaciones de tren de aterrizaje en el cual estaríamos considerando estos valores. Nosotros vamos a cuantificar en esta ecuación como si fuera una área. Y básicamente vean que estamos dividiendo entre la presión dinámica, o estamos considerando que es un valor dividido entre presión dinámica. Y el resultado aquí, por ejemplo, si manejamos radianes, el resultado va a ser un área. Y algo similar vamos a tener para este valor, el valor de la resistencia del tren de aterrizaje. Entonces, para calcular el incremento en la resistencia al avance parásita por flexionar los flaps, vamos a utilizar esta ecuación. En esta ecuación, F del flap va a depender de qué tipo de flap, si es un flap plano o si es un flap ranurado. Luego tenemos la relación cuerda del flap sobre cuerda. Esto básicamente es una relación que va a ir de 0.2, 0.3, dependiendo de cuánto mide el flap. 0.2 entre 1 o 0.3 entre 1 o 0.25 podría ser. La relación de la superficie donde se aplica flap con respecto a la superficie de referencia. Y por último, estaríamos considerando multiplicar por esta diferencia de ángulos. En este caso, en esta ecuación, el ángulo de flexión del flap entra en grados. Y recuerden que para aterrizaje el ángulo de flexión es normalmente el máximo, 60 o 65 grados, y para despegue estaríamos trabajando con 30 o 35 grados. Si nosotros quisiéramos determinar la resistencia al avance por utilizar aerofrenos, estaríamos siguiendo estas indicaciones. Si una aeronave tiene una parte plana en la parte trasera, por ejemplo, nuevamente refiriéndonos a la imagen de fondo, en la parte de atrás tiene la descarga del motor, pero imaginemos que eso no fuera la descarga del motor y que es una parte plana. Esa parte plana va a producir resistencia al avance. Para cuantificar esa resistencia al avance, tendríamos que utilizar esta ecuación si se trata del caso subsónico y esta ecuación si se trata del caso supersónico. También podemos buscar estimar la resistencia al avance cuando falla un motor, y para ello, para hacer una primera aproximación, estaríamos considerando este par de ecuaciones. La primera en el caso de que los motores lleven hélices, y la segunda de que se trate de motores a reacción. Entonces nos dice aquí que la resistencia al avance por fugas y protuberancias será manejada como un porcentaje de la resistencia parásita total y nos da estos valores. Entonces, una vez que nosotros hayamos obtenido el coeficiente de resistencia al avance parásito total, lo vamos a multiplicar por 1.02 a 1.05 si es este caso, o por 1.05 a 1.1 si es este caso. Lo más común sería que manejamos valores intermedios, 1.035 y 1.075. Entonces, para establecer la resistencia al avance parásita, tendremos que determinar el coeficiente de fricción de todos los elementos, el factor de forma de todos los elementos, el factor de interferencia de todos los elementos. Recuerden que el factor de interferencia prácticamente nada más es una selección. En cambio, en estos casos hay que llevar a cabo cálculos.
Ahora, para establecer la superficie húmeda existen varios métodos para hacerlo, pero eso escapa al alcance de esta clase. No es algo muy difícil, pero no lo estamos incluyendo en esta sesión para no hacerla tan pesada. En el ejercicio yo les indicaré los valores de superficie húmeda. Una vez que se tienen estos valores, se van a realizar las multiplicaciones y tendríamos aquí los resultados. Una vez que tenemos los resultados, realizaríamos la suma. Y eso nos permitiría aplicar a esta ecuación. Después, cuando tenemos esa suma, la dividimos entre la superficie del ala y le vamos a sumar el coeficiente de resistencia al avance por misceláneos. Y cuando tengamos esa suma, de acuerdo a lo que nos indica aquí, lo vamos a multiplicar por 1.02 a 1.05, dependiendo, o algo intermedio, si se trata de este caso, o 1.05 a 1.1, si se trata de este caso. Entonces es importante hacerle la observación de que se trata de una aeronave con tren retráctil, entonces estamos hablando de determinar el coeficiente de resistencia al avance en condición de crucero, no se toma en cuenta el tren de aterrizaje. Aquí se les está indicando, como les había dicho, los valores de superficie húmeda para cada una de las superficies, incluyendo el caso del fuselaje, y asimismo se está indicando que consideren que la resistencia al avance por componentes misceláneos es despreciable. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.